Gracias. Ok, entonces pensando en este precioso Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 18 al 20, vamos a pensar en la conexión del cielo con la tierra. Y dice el Señor ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces él le dijo, oí pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos está a su mano derecha y a su mano izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién introducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Gaal? Y uno decía así y el otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Bueno, dejemos ahí, ya creo que todos tenemos la imagen, pero precisamente hoy pensando en pasajes como estos, no sé si a ustedes les parecen enigmáticos y como por allá, esto de dónde salió que Hollywood es la Biblia, ¿no? Pero es pensando en que hay una conexión del cielo con la tierra, que el cielo y la tierra, como dice ahí Mateo 6:10, como lo leemos, lo hemos orado muchas veces, hágase tu voluntad, así en los cielos, ¿cómo? En la tierra, ¿cierto? Si me regala la siguiente, entonces hablamos acerca de dos espacios. Hay dos espacios. Un espacio que nosotros tenemos aquí súper familiar para nosotros, de personas, de árboles, del mar, de las montañas, de toda la parte tierra, que ahorita pues la podemos ver todavía mejor, porque en la época que se escribió la Biblia no habían satélites ni nada de eso. Por eso nos muestra que la Biblia es la palabra de Dios, porque es como si un satélite se saliera y mostrara la tierra tal como es hoy. Entonces es algo glorioso, sobrenatural, hermoso. Y hay unas escenas también del cielo que no sé a ustedes a qué les suena cielo, les suena como esas nubes azules hermosas, llenas de lluvia o de calor, pero que también nos deja ver que es el trono de Dios, que es la casa de Dios. Y más adelante, para que ustedes puedan verlo en su casa, porque es muy importante que ustedes sigan rumiando, que vayan más allá. No habrían tantas sectas si las personas escudriñaran la palabra de Dios, porque es que la gente sigue lo que donde va Vicente, donde va la gente, pero la idea es que cada uno de nosotros podamos tener nuestra Biblia y sacar, escuchar al Señor y sacar nuestras propias conclusiones. Entonces, en esos dos espacios de Job 1:6 y de Lucas 19:21, también las invito para que vean esta película en su casa. Está hablando Dios acerca de un momento donde Dios se reúne con todos sus ángeles, pero dice que también se reúne con Satanás. Y Satanás le dice, ajá, usted se ha visto a Job, Dios le dice, usted se ha visto a Job como es de santo, de puro, de apartado, a pesar de tantas cosas. Y el diablo le dice, ah, querido, eso no es gratis, ¿cierto? Y empieza ahí un diálogo todo cósmico, todo genial como este, acá con Micaías, lo que acabamos de leer en Segunda de Crónicas, donde se abre un flash y nos deja ver de alguna manera que no estamos solos y que hay un mundo sobrenatural sobre nosotros, que el cielo rige la tierra, como lo estábamos viendo aquí con Micaías, ¿no? ¿Quién era Micaías? Estábamos hablando el jueves. Era un profeta poderoso, de esos de hueso colorado que nos encanta, ¿sí? Que no le comía ni le daba miedo decirle al rey cuántas moscas eran dos pares, ¿cierto? Que actuaba siempre en el poder y en la autoridad de Dios, igual a Elías, igual a Eliseo, unos profetas poderosos. Y yo pensaba, bueno, ¿y por qué se levantarían esos profetas tan poderosos en ese tiempo? Porque había mucha corrupción, porque había muchas cosas complicadas como las hay hoy, y Dios quiere que cada uno de nosotros nos levantemos también como esos profetas poderosos de Dios. ¿A cuánto les gustaría levantarse hacia lo sobrenatural de Dios? Bueno, Alejita, con esa me quedo. Bueno, Mari, ok, ¿cierto? Son cosas importantes que a uno se le hace precisamente
quería acercar esos cielos aquí a lo que estamos viendo hoy, porque uno a veces es como tan charro, tan desabrido, que viene a la iglesia y está aquí y canta, o a veces no canta, si tengo ganas canto, si no tengo ganas no canto, porque no estamos pensando en que estamos viendo un trono y una parte sobrenatural, que nosotros finalmente lo que vamos a vivir aquí en esta tierra es súper pequeñito, si nos va bien, 70, 80 años, pero realmente lo que vamos a tener allá arriba en el cielo es sobrenatural, es eterno, es poderoso, es grande. Allá vamos a vivir por los siglos de los siglos. Y uno no entiende eso. Y uno dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Solo toque arpas, solo esté allá como flotando de nube en nube. No sé cuál es la parte que usted piensa de cielo, ¿sí? Pero la Biblia nos dice muy bien qué hay en el cielo. En el cielo está Dios, en el cielo está su trono. Él asentó su reino en ese lugar. Él manda. Él no está asustado aquí con un Nabucodonosor o con un Petro o con un Maduro que le salga al avante, sino que Él está en su trono. Y entonces, en esos dos espacios del cielo y de la tierra, ambos son diferentes en su naturaleza, son diferentes en sus sentidos. Yo recuerdo, y aquí viendo este Micaías, por ejemplo, me pregunto yo, ¿qué estaba haciendo Micaías para que viera semejante visión tan descomunal? ¿Sí? Dice, veía yo que Dios estaba en los cielos, pero que de pronto dijeron, ay, venga y miremos, pongamos nuestros ojos allá en Israel. Y hay un rey, Josafat, y hay otro rey que viene, Acán, que vienen a reunirse los dos, pero yo necesito que ese reino ya sea desarraigado. Acán ya está demasiado mal y necesitamos intervenir, necesitamos la intervención de Dios. Y yo decía, a mí me parece precioso que Dios en este momento esté pensando en Colombia, esté diciendo, mis hijos me llaman, me buscan, hay un rey malo, hay un rey que no tiene, bueno, como temor de mí, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Sí? Y él está esperando que usted y yo nos levantemos. Y entonces el Señor hace algo muy especial y es que Él abre nuestros sentidos espirituales. Y en ese momento, Micaías pudo tener una visión abierta. No sé si ustedes saben aquí qué es una visión abierta. Una visión abierta es cuando yo estoy orando y estoy en un momento de mucha efervescencia y de pronto al Señor le place mostrarme algo que está pasando en los cielos. Pero yo no sé si estoy despierto o si yo estoy dormido. Recuerdo mi primer visión abierta, yo la tuve como a los 13 años y pude ver, nadie me contó esto, yo no sabía que eso existía. Pero recuerdo que yo estaba pasando un parque y de pronto vi una procesión. Pero cuando yo llegué a la iglesia, yo empecé a orar y yo decía, qué pesar con las personas como no buscan al Dios verdadero y empecé a orar por ellos. Y Dios me abrió los cielos en ese momento y me dejó ver que habían entes espirituales, o sea, demonios, que estaban esclavizando a esas personas para que no le resplandeciera la luz del evangelio, para que tan pronto dejaran de orarle a esos dioses, se fueran a beber o a adulterar o a hacer cosas que son indebidas y entonces todas esas tinieblas pudieran entrar en más oscuridad y en más error. A eso le llamamos visiones abiertas. Hace 15 días creo que fue que estuvimos con las chicas. Esto lo enseñamos en los ayunos, por eso no se lo pierdan, porque son talleres donde enseñamos cómo nos vamos a comunicar un poquitico más allá con Dios, porque esto tiene muchísima profundidad. Y estuvimos viendo con las damas que el Espíritu Santo nos dotaba de dones especiales para que nosotros pudiéramos entrar precisamente a escenarios tan poderosos y tan grandes como el cielo en una reunión celestial. Y entonces nos decía, allá en Primera de Corintios 12 y 14, nos habla de todos esos dones. El don de saber de forma sobrenatural, el don de hablar de forma sobrenatural y el don de hacer de forma sobrenatural.
Y entonces decíamos que ahí están los dones de hacer milagros, de sanidades, de prodigios. Cuando yo hablo diferente, ustedes han escuchado personas que hablan en lenguas y que es eso, se les corrió el champú, o sea, ¿qué fue lo que está sucediendo? Pero empezamos a ver que el Señor nos dota de dones espirituales especiales para hacer misiones especiales. Yo quiero que le diga a la persona que está adelante o atrás, ¿usted conoce los dones espirituales? ¿Usted conoce los dones espirituales? Bueno, es hora de conocerlos, porque por eso somos tan básicos en la parte de Dios y queremos que Dios sea como nosotros queremos. Entonces, ya saliendo de esto, dice que un día el cielo y la tierra fueron uno. ¿Ustedes recuerdan dónde? En Edén, ¿sí? Dice que Dios estaba acá en la tierra y se dejaba ver y se dejaba manifestar. Y había algo muy especial en esa unión del cielo con la tierra. Pero a causa que el hombre pecó, Dios tuvo que hacer esa separación nuevamente. Y entonces los cielos se fueron para arriba y en la tierra quedamos aquí nosotros. La promesa preciosa, y se me regala Apocalipsis 21:1, es que las dos cosas espirituales van a ser nuevamente una sola. ¿Por qué? ¿Cuántos dicen amén y quieren estar en eso? Porque es que si no tenemos una visión eterna de esto, pues somos un club. Porque en los clubes la gente se reúne para cantar, para pasarla chévere, para todo, pero no saben que hay una eternidad, que vamos a estar en unas moradas celestes y que Dios va a hacer algo soberano y poderoso con nosotros. Que acá estamos, como les repito, en una misión muy pequeña, por un poco de tiempo, preparándonos para un plano realmente espiritual que Dios quiere para nosotros. Entonces nos dice el apóstol Juan que vio esto, dice, vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Ok? Y pueden seguir también leyendo, no sean perezosos, infórmense de a dónde vamos, porque en esa forma vamos a tener más fe. Cuando usted ya entra por estas escaleras, no dice, ay, otra vez las 2 horas, a ver hoy con qué nos salen. No, es algo grande, es algo poderoso, es algo que yo estoy aprendiendo, es algo que me estoy informando, es algo que Dios está haciendo en mi corazón para que yo cada vez sea más del cielo que de la tierra. ¿Y cuántos dicen amén y gloria a Dios? Se me regala la siguiente, Andresito, gracias. Entonces, en ese orden, cuando estamos hablando de los cielos y de la tierra, pensamos que el Señor Jesucristo vino esencialmente a unir el cielo con la tierra. Él decía, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, Jesús fue monotemático. Ustedes lean, por ejemplo, el Evangelio de Mateo. ¿De qué habla Mateo? De reino de los cielos y las parábolas de reino de los cielos. Y él decía, les voy a contar algo, el reino de los cielos es, ¿sí? Todo era el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Y me decía, pero ¿qué es eso? El reino de los cielos. Y yo no sé usted qué se habrá imaginado el reino de los cielos, pero es la misión poderosa que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Entonces, pensar en el reino de los cielos, si me regala la siguiente, eh, es decir, bueno, yo, ¿qué papel en ese único tema que tiene el Señor? ¿Qué papel entonces desempeño yo, desempeña usted en traer el reino del Dios a la tierra? Si para Jesús fue eso tan importante, tan determinante, no hablaba de otra cosa y pasamos la hoja y Pablo y Pedro y Juan solo hablaban del reino de los cielos, algo poderoso tiene que ver ahí. Entonces nos dice precisamente que tiene que ver con la gran comisión. Mateo 28:19, donde nos dice a cada uno de nosotros, a los que hemos sido eh, tomando este modo de vida, este pensamiento de Dios, nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto?
Más adelante dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas, porque he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Entonces, esto ya empieza a decantarse y empezó a decir, oiga, eso no fue para Jesús, eso no fue para Micaías, eso no fue solamente que Job podía ver eso también me está correspondiendo a mí de alguna manera, pero no, como decimos acá en Colombia, no he dado con el chiste, no sé qué es. Y entonces, sí, el Señor hoy nos está diciendo que esa comisión significa presentarles a otras personas a nuestro rey. ¿A usted le presentaron cómo era el rey? A mí me lo presentaron hace casi 40 años. Pero también me enseñaron a modelar esas leyes del reino. ¿Cómo vamos a vivir allá? ¿Cómo vamos a adorar allá? ¿Cómo vamos a manejar nuestros recursos allá? ¿Cómo el Señor quiere que cada uno de nosotros nos vayamos moldeando hacia esas leyes del reino? Entonces, esa es la misión general, lo que el Señor quiere y lo hemos acuñado como la gran comisión. Y es que si usted está en esta tierra y usted no tiene una gran misión, pues va a ser algo impresionante. Fíjese cómo están los países en Europa. Tienen todo, tienen muchísimos recursos, pero la gente se está suicidando, se está matando cada día, están entrando en unos despropósitos tenaces porque no tienen una misión. Y si usted no tiene una misión por la cual vivir o por la cual morir, pues ahí sí, como decimos, apague y vámonos, ¿no? Necesitamos aprender a saber para qué estamos aquí en esta tierra, para qué estamos aquí aterrizando el reino de los cielos. Iglesia no es solamente una parte de su vida, como es el trabajo, como es el estudio, sino que en la medida que conocemos a Dios se va volviendo más grande, va a ser un todo que cuando nosotros pasemos al Señor, pues va a ser algo muy especial saberlo. A mí siempre me ha enamorado saber, como les decía, el tema de los cielos y de su reino, pero desde que papi murió, cuando yo lo estaba despidiendo y cuando yo estaba sintiendo que aquí en esta dimensión no lo iba a volver a ver, no iba a poder volver a sentir sus abrazos, su forma de cantar, todo ese tema, yo estaba diciendo, ¿cómo lo voy a ver allá en la otra dimensión? ¿Cierto? Y entonces cuando uno pasa por esas experiencias de la vida, eso hace que cada vez nosotros ampliemos nuestro nivel de percepción hacia lo espiritual. Si me regala la siguiente. Pero también eh, quisiera hoy centrarme un poco más hacia lo personal. Y quisiera que fuéramos a Jeremías capítulo 1 y el versículo 5. Jeremías capítulo 1 y el versículo 5. Dice el Señor, que es tan grande, tan poderoso, tan determinante, lo espiritual, lo que nosotros somos, que ya cuando Jeremías nació, Dios sabía quién iba a ser él, qué profesión iba a tener, en qué familia iba a nacer, qué destrezas Dios le iba a dar, ¿sí? Y le dice, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que te nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Muere por saber qué dice, no Jeremías 1.5, sino Lía 1.5. Debe haber un libro allá que diga, ¿qué voy a hacer yo? ¿Para qué fui diseñada? ¿Qué cosas me dio el Señor? Y si me regala la infografía, Andresito, eh, esto nos muestra que debemos encontrar nuestro diseño divino. Cuando los niños salen del bachillerato, se les conflictúa la vida porque uno dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer en esa parte profesional? Y entonces ahora, en mi época no era así, pero ahora pagan que bueno, cuál va a ser su parte profesional y cuál es su vocación y bueno, todo ese tema, y les hacen tesis, los esculcan y todo ese
Y yo digo, bueno, esa parte es supremamente importante, muy respetable, pero apenas va a ser una parte de la vida suya. Pero realmente no nos enseñan a prepararnos para todo lo que va a ser su eternidad y mi eternidad, y sobre todo cómo vamos a cumplir esa misión aquí tan importante en la vida. Entonces, hay cosas de nuestro diseño divino. Por ejemplo, ¿usted ha pensado por qué ha tenido las circunstancias que ha tenido? ¿Cuántas cosas han pasado en su concepción, en su nacimiento, en su infancia, cierto? Cuando de golpe, por ejemplo, nuestros vecinos venezolanos tuvieron que justo nacer en esa época cuando Chávez empezó a reinar, porque no nací en otra, cuando Venezuela era lo máximo de toda Latinoamérica. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué mis circunstancias? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis dones, como les estoy diciendo? Y quisiera que pensáramos un poquitico aquí en mis dones naturales, en mis dones espirituales. ¿Qué ha hecho usted con esos dones? ¿Qué pensaba usted cuando era niño o niña acerca del cielo, de qué iba a hacer en esta tierra, de los dones espirituales? Y es que quizás ese corre-corre de todos los días, esas equivocaciones, nos hicieron meternos en cosas que de golpe no eran y que hoy por eso estamos enfrascados de alguna manera en cosas que nada que ver, que no son. Pero el llamado del Señor con esta gran comisión es decirnos, tú tienes un gran llamado. Y así como yo determiné que Jeremías tuviera ese gran llamado en esa gran comisión y le di dones naturales, seguramente Jeremías fue el más entrón de la clase, ¿no? Y cuando le decía al profesor, ¿quién quiere exponer? Entonces Jeremías decía, yo quiero exponer, porque tenía grandes dones de comunicación, porque iba a ser un profeta, iba a ser llamado a ser profeta. Y realmente, si en una iglesia no nos preparamos para lo que es la parte espiritual, pues entonces, ¿dónde nos vamos a preparar así? Acá hay muchísimas cosas como decir, ay, no, llevemos a la iglesia a un camping o a que todos jueguen o a que la pasemos rico. Y Alex y yo siempre decimos, no es nuestro llamado. Nuestro llamado como iglesia, como pastores, es que ustedes cada vez conozcan al Señor, conozcan lo espiritual, conozcan cuál fue su diseño, conozcan cuál es su propósito y lo cumplan a cabalidad. ¿Y cuántos dicen amén? Por eso están acá sentados, por eso el Señor los llamó, por eso Él sabía que yo iba a hablar de este tema y lo trajo a usted de forma sobrenatural, de pronto. Entonces, en medio de nosotros hay 5 ministerios. ¿Cuántos sabían que tenemos 5 ministerios? ¿Quién me los puede decir? Ok. En esencia, la gran comisión va a ser cumplida por la iglesia. La iglesia necesita una mano que alcance a las personas para que les muestre que el reino de Dios se acerca, que debemos arrepentirnos, cambiar de vida, prepararnos, porque tenemos realmente una misión muy especial que cumplir para la eternidad. ¿Cómo lo hace el Señor? Por medio de los 5 ministerios. Si me regalas, el primer ministerio se llama apóstoles y es el capítulo 10 y el versículo 1 en adelante. Usted puede llegar como hasta el 10 más o menos, que le dicen que es el apóstol. Bueno, uno acá tiene como unas tergiversaciones de todas esas palabritas y funciones, porque nada más hace un tiempo, unos años, recuerdo que fui allá la casa de Nariño, porque íbamos varios pastores a orar por el presidente, íbamos a orar por algo así. Y entonces estaban haciendo pues la recepción los soldados y yo llegué tarde. Entonces, ya habían entrado todos y cuando de golpe habían 2 soldaditos y me dicen, ¿tú vienes para lo de la reunión con el vicepresidente? Sí, 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 yo vengo para eso. Y entonces ellos empiezan a burlarse y a decir, ¿y tú qué eres? ¿Eres profeta o eres pastor o eres qué, no? Porque para ellos era un chiste, ¿no? Entonces yo les seguí el chiste y les dije yo, ¿de qué tengo cara? ¿Sí? O sea, ¿qué piensan ustedes? Porque chévere.
O sea, nosotros entramos a la iglesia, cerramos la puerta y pare de contar, pero las personas afuera tienen una impresión y es importante saberla. Jesucristo dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces ellos ya como que me vieron y dijeron, no, tú tienes cara como de pastora, ¿sí? Porque se imaginarían que los apóstoles son más, que los profetas son más, y yo llegué muy casual y muy normalita como debe ser. Entonces, fíjense que hay tergiversación de todos estos ministerios preciosos y que cuando llega el Señor y habla, por ejemplo, a los apóstoles, escogió personas nada que ver y eso es lo que no entendemos nosotros. Personas tan comunes como los pescadores. O sea, en nuestra época podía el Señor tomar una persona, no sé, un contador público, podía tomar una persona que hiciera domicilios, podría tomar una persona que es maestro, una ama de casa y componer su diseño de ministerio, colocándole ese llamado, ese ministerio a cada uno de nosotros. Entonces, me gustaría que pudiéramos colocar en el borrador y pudiéramos pensar, Señor, ¿tú a qué me llamaste a mí? Yo soy un apóstol. Y entonces de pronto como los chicos que estaban allá burlándose de mí van a decir, no, eso es muy así, muy arriba y yo no voy a clasificar para apóstol. Pero de pronto es el llamado que Dios tiene para ti, que seas un apóstol, que seas el que llevas las buenas nuevas de salvación, que abre lugares para predicar su palabra, que te empatizas con las personas para decirle, tú tienes un llamado eterno, una salvación. Entonces, si podemos leer en Mateo capítulo 10, versículo 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, escuchen esto tan precioso, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esperen un momentico, otra vez, barájemelo más despacio. Eran gente del común, eran pescadores, eran recaudadores de impuestos, eran médicos, eran todo lo que ustedes ven los 12 discípulos. Pero viene una encomienda de Dios especial que les dice, los voy a cambiar de lo natural a lo sobrenatural. Y entonces el Señor viene hoy acá y nos dice que yo les doy como rey de ese reino una autoridad especial para que el mundo sepa que usted tiene una autoridad especial en el sentido de echar fuera espíritus inmundos. Oh, espérate, porque me está entrando a un tercer mundo que se llama el reino de las tinieblas. ¿Ustedes saben que existen? A veces muchos ni sabemos que existen, pero somos atropellados a diario por ellos, con enfermedades, con depresiones, con cosas complicadas en nuestras familias. Estábamos hablando de maldiciones generacionales, con cosas tan difíciles y tan complicadas, porque así como Dios quiere a usted amarlo, quiere salvarlo, quiere darle un propósito, el diablo quiere fulminarlo, acabarlo, hurtar, matarlo, destruirlo. Y todo lo malo que usted pueda ver acá en la tierra es hecho por ese tercer nivel que se llama el reino de las tinieblas. ¿Qué tanto del reino de las tinieblas está en su mente, en su casa, en su corazón, en su familia? ¿Qué tanto del reino de los cielos está en su vida, ejecutándolo y haciéndolo cada vez mayor? El Señor está dándonos hoy una parte de ministerios. Entonces, de golpe, Dios lo ha estado llamando a usted para ser un apóstol, pero usted no cree. Usted dice, no, no, es que yo soy muy poquita cosa. Le digo, el llamado al apostolado no depende de usted, depende del que lo llama, ¿sí? Y él, un día, yo decía, uno es bien atrevido, se llama eso. Estábamos hablando con alguien así todo efervescente, como me gusta hablar a mí de todos estos temas, y me dice, ¿tú crees que esa persona se va a salvar? Y yo, sí, 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 porque esto y esto y esto y esto. Y cuando yo siento una voz del Señor por allá por dentro que me dice, cuando alguien eh, empieza a hacer una fiesta, él es potestativo de invitar a esa fiesta al que él quiere, no tú.
¿sí? Yo no puedo decir cosas más allá de las que no conozco. Por eso necesitamos conocer más profundo acerca de la palabra de Dios. Pero también hay algo que se llama, gracias, Andresito, que se llama profetas. Y Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3, me dice que profetas habla de ser, eh, de hablar de parte de Dios. O sea, en este momento yo estoy profetizando. Estoy hablando de parte de Dios. Pero también hay un profeta que habla de las cosas por venir. Y entonces hablamos de los profetas mayores, los profetas mayores como el profeta Daniel, que todo el mundo conoce, el profeta Ezequiel, que habló de los huesos secos. A ellos se les daba lo que les estaba contando, las visiones abiertas, las visiones cerradas. Dice que Daniel un día vio una visión tan descomunal y poderosa que cayó muerto casi al piso porque vio poderes, potestades, el reino de las tinieblas y bueno, cosas tenaces. Entonces nos dice acá el Señor que en cambio el que profetiza, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, a veces somos profetas completos, pero a veces profetizamos. Es diferente, ¿no? Entonces, pregúntele al Señor, oye, Señor, ¿será que yo soy llamada a ser apóstol o soy llamado a ser profeta? La tercera parte que me dice es evangelistas. Evangelio, ya saben que tenemos tan mala fama por el evangelio, pero evangelio no es sino buenas nuevas de salvación. Entonces, evangelistas es el que lleva buenas nuevas de salvación a una casa, a una persona, a las personas afuera que nos están necesitando, que están necesitando una guía de cómo criar a ese hijo que está desubicado, de cómo unir ese matrimonio que está en pedazos. Nosotros debemos ser evangelistas. Y nos dice Lucas 4:43, si me lo regalas, Andresito, muchas gracias. ¿Cómo era que actuaba? Dice, pero él les dijo, es necesario también, perdón, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, porque para esto tengo dones, porque para esto me senté en esta silla, porque para esto estoy aprendiendo cosas espirituales. Es necesario que nosotros podamos llenarnos de Dios y empezar a hacer esa obra de evangelista. Pero también están los pastores. Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Alguien que no quería ser pastor, aquí lo tienen a la izquierda. Alex siempre me decía, ni se te ocurra, o sea, ni me digas, yo no quiero, ¿no? Y yo le decía, Sam, pero en algún momento, porque nosotros tenemos familia pastoral y en algún momento el Señor nos va a llamar, ¿sí? Otra vez vuelve y juega. No es lo perfectos que seamos o las capacidades que tengamos, es el que llama. Y el Señor acá nos dice, hablando de los pastores, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Mm? Otra vez, entonces, fíjense que hay una empresa también realizada de parte del Señor, los que llaman, los que hacen milagros, pero los que cuidan, ¿sí? Y a uno de pronto para ser pastor, entonces, wow, qué honra, que me honren, ¿no? Pero es que la segunda parte es la tenaz. Y yo siempre, por eso Alex y yo queríamos evitarnos este trago, pero el Señor fue el que nos dijo. Entonces dice, nosotros, ustedes, les encargo que velen por las almas de estas personas que llegan aquí a sentarse, a oír. Entonces, por eso a veces les decimos, si van a viajar, por favor avísenos, porque queremos cuidar de su viaje, ¿sí? Queremos cuidar de su familia. Si ustedes están en alguna situación, es que el que nos endosó que cuidáramos sus almas no somos nosotros, es el Señor y a Él le vamos a dar cuenta. Y tenemos que hacerlo con gozo. No tenemos que hacerlo con el chuzón, con el control, con el venga a ver qué fue lo que pasó.
sino como el Señor lo hace de alguna manera con nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es importante que le pregunte si usted tiene alguna de estas cositas, que le gusta cuidar de otros, que le gusta hablar con otros del Señor, si le gusta profetizar, usted ve, tiene sueños, tiene visiones. Ah, ok, estoy dando mi listica para que yo sepa en dónde me voy a enfilar en este reino de los cielos. Pero también el Señor nos dio maestros. Capítulo 12 de Romanos, versículo 7. Quiero decirles que esta lista no está hecha de más importante a menos importante, porque para el Señor ninguno es más importante ni ninguno es menos importante. Todos realmente somos muy amados por Dios, muy útiles en el servicio, y si logramos hacer muy bien nuestra parte, nuestra asignación, vamos a llevar una buena iglesia, una iglesia poderosa y algo bien grande de parte del Señor. ¿No me dicen amén? Por favor, díganme amén. Dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, ¿cierto? ¿Para qué recibimos las super, mega, macro enseñanzas que recibimos los domingos acá en la iglesia? O el jueves, o los días de ayuno. Para que crezcamos, para que seamos mejor, para que tomemos más herramientas, para que salgamos de maldición, para que nos despabilemos por allá por dentro y para que podamos cumplir esa obra que el Señor quiere que nosotros cumplamos en nuestras vidas. Entonces, todos estos ministerios, ¿para qué? Si me regala la infografía, Andresito dice, el propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Entendimos? No podemos andar sentadotes en las bancas, ¿cierto? Y no por incomodarnos, sino porque hay cosas grandes. Yo me ponía a pensar estos días, Dios, tú hiciste algo poderoso en mi cuerpo, ¿cierto? Yo veo, huelo, camino. Fíjese que cuando hay algo que no funciona en nuestro cuerpo, nos sentimos así terribles. Y todo eso el Señor lo depositó en nuestras vidas para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y eso ha funcionado por más de 2000 años. El Señor vino acá a nosotros, a nuestras vidas, y le dio un mensaje poderoso a hombres sencillos y corrientes como los que habían en su época. Y lo sigue haciendo hoy. Entonces, sobre todo en esta época, cuando Israel está a punto de entrar a su primer año de guerra con Palestina, cuando estamos a punto de recibir las peores leyes más absurdas y satánicas de leyes de conversiones para nuestros niños en la parte de sexo y todas las aberraciones y cosas tan espantosas que están pasando en el mundo, yo necesito traer el reino de los cielos a la tierra, como lo hizo Micaías, como lo hizo Job, ¿cierto? Como lo hizo el otro versículo, está hablándome de Lázaro con el rico de Pulón. Es más tenaz la escena todavía. Está diciendo, oiga, hay una eternidad, hay algo muy especial para nuestras vidas. Y la pregunta del millón es, ¿qué papel ocupo yo? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es mi familia? ¿Cuáles son mis experiencias? En el que Dios ha colocado en mí, porque un día, usted lo quiera o no, va a dar cuentas al Señor de eso que Dios ha colocado en su vida para servirle con toda su alma, con todo su corazón, porque es que a veces somos tan poca lucha que ya, mejor dicho, no sé, nos ganamos un alma o dimos una clase y ya, oh, no, mejor dicho, esto es demasiado, esto es mucho. No, realmente estamos en unos tiempos demasiado peligrosos y usted y yo necesitamos ponernos de pie porque el reino de los cielos se está acercando. Entonces, damos gracias al Señor. Yo les pido, si quieres, nos quedamos ahí en la grabación y aquí
Me gustaría que nos pusiéramos hoy en un pie, ponernos en pie, pero no pónganse de pie al final para hacer la oración. Pónganse en pie.